Bienvenidos. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, dando paso al mensaje de los tres ángeles. Una doctrina para algunos o para algunas religiones es un estandarte de su posición ante el mundo, tomándolo como una promoción global y un desafío el cual poder llevar ese evangelio o negocio a todo el mundo. El mensaje de los tres ángeles es un resumen hecho a Juan de los tres acontecimientos más importantes en el fin de los tiempos, esto es en el periodo de la gran tribulación. Y estos mensajes son todos expuestos a Juan en forma de tres ángeles, dando que la palabra ángel proviene del griego mensajero, y los mensajes son los siguientes. En el número 1 es la predicación del Evangelio o Buena Nueva, de ese Evangelio eterno, y ser predicado a todo el mundo. Entender esto espiritualmente es básico para comprender el total de la información que se nos da por medio del Espíritu, que al igual que un gran rompecabezas, esa pieza específica limita con varias otras piezas doctrinales. Observando el mundo babilónico, es evidente el deseo de cada una de las instituciones religiosas de este mundo, el querer ampliarse doctrinalmente y humanamente, aumentando sus miembros y llevando sus doctrinas lo más lejos y más numerosamente posible. El sueño de todas las religiones de este mundo es poder establecer una gran religión a nivel mundial. Incluso es más, al ver que no lo han podido lograr, han aceptado y abrazado el ecumenismo. Y en esto se fundan dos posiciones totalmente contrapuestas, que pareciesen incluso hablar de dos Cristos distintos. Un Cristo en Babilonia que deja abierta la puerta a un libre albedrío, prácticamente suplica a la humanidad que se les oiga, lastimeramente extiende sus brazos para recibir a todos esos malignos y perversos que existen en este mundo. Es incansable en argumentos y posiciones para convencerles, creándose largos y tediosos debates entre los que creen y los que no creen, y entre las diversas doctrinas que existen en este mundo. Es un Cristo que quiere, de una forma encubierta por su humildad y por su apariencia, imponer finalmente su doctrina, lo que daría a entender que en el fondo ese Cristo estaría disfrazado, porque inicialmente es muy buena onda y vengan todos, y luego empezamos a poner reglas humanas, y luego empezamos a pedir ofrendas, y luego empezamos a pedir diezmos y a poner cargas pesadas a los hombros de los que sirven. Pero Jesucristo es totalmente contrario a lo que se enuncia en las iglesias. Ya hemos demostrado ampliamente que el libre albedrío no existe, porque es contrario a la profecía, porque si hubiese libre albedrío hasta la bestia tendría el libre albedrío de ser bestia o no bestia. El falso profeta tendría la libertad de serlo o no serlo, y los elegidos de antes de la fundación del mundo quedarían literalmente fuera de todo contexto, porque podrían también decidir no serlo. Cristo hablaba por parábolas, y voy a tratar de comprimir un poco esto, que sería largo extenderse en este punto. Para Babilonia hablaba por parábolas para graficar su conocimiento, y nada más lejos de la verdad, porque él hablaba en parábolas para encubrir el conocimiento y reservar la verdad, y reservar el conocimiento, y reservar la sabiduría para sus elegidos, porque esto, como dice Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, y Dios endurece al que quiere endurecer. El Evangelio es dado por un fenómeno espiritual, como lo fue en Pentecostés, donde Dios agrega a las personas que deben ser agregadas a la iglesia, y no así el ser humano. En resumen, para aquellos que son un poco, entre comillas, más estudiosos, se habrán dado cuenta de que Pablo de pronto quería pasar a una ciudad determinada y el Espíritu se lo impedía, más si le aparece la imagen de un hombre macedonio en un sueño pidiéndole que pase a Macedonia. O sea, el Espíritu manejaba por medio de señales, sueños y visiones el acto de entrega del Evangelio. No era una
una promoción abierta a todo el público. Y es más aún incluso el caso de Pedro cuando fue invitado por Cornelio, el centurión romano. Tuvieron que haber 2 sueños y visiones para que pudiese haber ese encuentro. Por lo tanto, nos queda que la predicación del Evangelio es por medio de su Espíritu Santo. Y todo lo que debemos hacer es preguntarnos por cada conocimiento en particular. En este caso, ya sabemos que existe una ramera con sus hijas, y lógicamente ninguna de ellas está facultada para predicar el Evangelio a todo el mundo. Y literalmente tampoco será el ángel que aparece en el texto de Apocalipsis 14 quien lo hará, sino que solo anuncia el hecho. Las iglesias del fin tampoco pueden realizarlo, ya que no tienen el poder organizativo ni institucional, y me refiero a las iglesias del fin, a Filadelfia y la Odisea. Filadelfia, por un lado, porque es una iglesia que está siendo desde ya sustentada inicialmente por el conocimiento, pero no tiene ninguna fuerza organizativa. Sus miembros están dispersos a través del mundo, son absolutamente revolucionarios en su forma de pensar teológicamente, están amando a nuestro Padre con mucho esfuerzo, tratando de cumplir con los mandamientos de Dios y tratando de cumplir con el amor y la lealtad que el Padre merece. Y sabemos que la Odisea son aquellos que están escuchando el mismo conocimiento, pero son más indiferentes y se autojustifican con los temores naturales de perder posición social, de perder trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas iglesias, ya dije, Filadelfia y Laodicea, no tienen el poder organizativo ni institucional para ser una iglesia que logre predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero sí sabemos que, como lo dice la profecía, sin ejércitos de predicadores, que es lo que necesitaría humanamente para lograrlo, sino con las fuerzas de su espíritu, los 2 testigos lo lograrán. Y lograrán cumplir esta misión. Incluso el mismo texto de Apocalipsis que se refiere a los 2 testigos da testimonio del cumplimiento de estos 2 seres de esta labor. Y entonces, por supuesto, también justamente una forma paralela de información viene el fin, tal como lo había dicho el escrito original de Jesucristo: será predicado el Evangelio del Reino a toda la tierra y entonces vendrá el fin. Son los encargados de hacerlo. El segundo ángel, con la segunda trompeta, nos dice: ha caído Babilonia. Algunos, para ver una permanencia de la gran ramera, nos dicen que el hecho de decir ha caído es como decir ha caído en pecado, en falta, en degradación, pero que sigue existiendo en sí la Babilonia. Como toman solamente un trozo del texto, dicen: véanla ahí y ella ha caído en pecado, ella ha caído en corrupción, ella ha caído en fornicación. Pero sigue existiendo. Pero acá no, el texto más literal y más profundo es que ha caído. Se ha establecido el día de su destrucción, de su aniquilación, y caerá como un acto de demolición. Caerá su estructura humana como la pirámide de poder que la sustenta, y caerá la parte arquitectónica, siendo destruida en su lugar geográfico. Las formas en que se harán aún no están claras. Puede ser un atentado, una purga social, política, de los países que se van a ir en contra de ella. Las razones ya están bastante claras. La corrupción que hay dentro de la iglesia es inmensa. Por lo tanto, el ha caído es el momento, como resumen que se le entrega a Juan, de el fin del sistema eclesiástico llamado la Gran Babilonia. El tercer mensaje de los ángeles es la advertencia, y noten bien que en una forma intencionada se está dejando el no adorar al anticristo separado de la caída de Babilonia. O sea, la caída de Babilonia es independiente, no cae arrastrando al anticristo, sino que el anticristo ya de hecho es independiente a la suerte que
que pueda correr Babilonia. Y eso queda claro en el tercer mensaje, porque la advertencia es no adorar al anticristo resucitado, que ya lo vimos en el tema anterior. Por esto dice a la bestia que fue herida de espada y sobrevivió, pero que finalmente murió y ahora es una imagen o una copia o un clon que pondrá su marca en la frente y en las manos de aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, separando nuevamente a la humanidad en dos: a los que tienen la marca de la bestia y a los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, que es estar dispuesto a morir por lo que ya Dios nos ha dado. Esto es muy decidor. Nos encontramos en un punto de quiebre donde, una vez que aparezcan en el horizonte estas tribulaciones que se aproximan a nosotros, habrá muchos que pertenecen a la Odisea y que tienen el espíritu un poco más débil. No han asimilado la importancia de respetar los mandamientos de Dios, y que es evidente que no darían la vida por Dios en esta pasada, por decirlo así, porque ni siquiera han tenido la fuerza para enfrentarse a un empleador para poder pedir la autorización para guardar ese día de reposo. Por lo tanto, menos van a querer perder la vida. Si no han querido perder un trabajo, menos la vida. Y es también, confundiéndose en este grupo, es que están los que encantados van a aceptar la marca de la bestia, su nombre y su número, contar el número de la bestia. Y obviamente tenemos el famoso y manipulado y manoseado Vicario Filidei. Ha sido por años un caballito de batalla para muchas religiones hijas, que al igual que las campañas presidenciales se han atacado violentamente, pero en el fondo son lo mismo, como sucede en el mundo político. Se atacan, pero es parte del juego, es una disidencia controlada. Y tenemos el nombre también de Juan Pablo II, que al desglosarlo nos da 666, que ese sería su número de hombre. Ahora bien, el hecho de que sea un chip o un código de barras o cualquier otro elemento, está más involucrado el acto de lealtad a Dios, más que el efecto físico en sí. Tengo la sensación de que, al igual que el sábado se ha convertido en un sello de Dios en aquellos fieles, es evidente que, al contrario, el día de reposo, porque la ley dominical es evidente para el tiempo del fin, de querer establecer el día domingo como un día obligatorio. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista laboral, como muchos ahora ya temen guardar el sábado por perder un trabajo, ya es una señal en la mano derecha que significa trabajo, y ya es una marca en su frente porque altera su forma de pensar. Por lo tanto, existe no solamente el fenómeno físico, sino que también tenemos que verlo en su consecuencia espiritual. Por eso habla de este grupo de personas. Tienen la paciencia de los santos y que guardan los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús también encierra otro misterio importante. Es muy amplio, pero trataré de resumirlo. Guardar los mandamientos de Dios, estamos claros que se refiere a las tablas entregadas a Moisés, y evidentemente se refieren a las 6 del hombre y a las 4 de Dios. Y la fe de Jesús es una comprensión espiritual de lo que Cristo creía y de lo que Cristo esperaba, con esperanza. De hecho, Cristo inicialmente ya creía, independientemente de que Él era Dios, pero su sujeción al ingresar a este mundo en un cuerpo podía parecer una locura en sí, como el hecho de que nosotros no supiéramos, como muchos ahora no lo saben, que están insertos en un cuerpo, en una vasija humana, en una vasija de barro, y que tienen una tremenda gloria esperando. Lo primero que debemos entender de la fe de Jesús es lo transitorio, vano y de poca importancia y de poca dignidad que tiene el tránsito en este mundo, donde esta vasija
se autodefine como grandiosa, pero es la nada misma, materia elemental. Eso nos conlleva también a creer en el reino de Dios, que existe un reino, como lo dice Cristo, que lo enseñó en el Padre Nuestro y que también dice que vendrá a esta tierra. También nos hace entender de que vendrá una resurrección. Muestra de que existe un destino inexorable. En esa fe de Jesús, las autoridades humanas son impotentes ante la voluntad de Dios. Ningún poder de este mundo tendría poder sin la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos del lado adecuado, sentiremos ese poder también. Que todo es un plan maestro en el fondo, esa es la fe de Jesús. Que todos miramos hacia la recompensa, que todos esperamos un reino, que todos esperamos el reencontrarnos con nuestro Creador. Es importante ese texto, la paciencia de los santos de soportar el medio ambiente, y que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Están dispuestos a morir por su Señor y por su ley. Hoy, cuando falta muy poco para que todo esto se desencadene, algunos aún no se atreven a defender sus valores espirituales en sus lugares de trabajo, en sus páginas de Facebook, en su vida social en general. No se atreven a mostrarle al mundo cuánto aman a su Dios. No se atreven a demostrarle al mundo cuánto saben de Dios. No se atreven a salir al mundo por no ser criticados, por no ser menospreciados, por no ser mirados como ignorantes, por no ser mirados como poca cosa. Le temen a la sociedad y es totalmente increíble. Y todo lo malo ha brotado y ha salido a relucir. Se avergüenzan de su maestro, se avergüenzan de su Señor. Y finalmente el mensaje cierra diciéndonos de que habrán de pagar, por supuesto, estos cristianos con sus vidas. Bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Como toda profecía, y como ya os lo había dicho, siempre termina con la segunda venida de Cristo. Todas las profecías de Apocalipsis tienen un avance hacia el fin y terminan y desembocan en la segunda venida de Cristo. Y esta no es la excepción, donde la tierra será vendimiada, lo que significa que se pondrá fin a la existencia humana con la segunda venida de Cristo. Lo que nos deja, sí, evidente el tema es que los tres mensajes son prácticamente elementales dentro de lo que es la supervivencia espiritual en este tiempo tan convulsionado, donde las personas están cada vez más ocupadas, están cada vez más escépticas, están cada vez más indiferentes, están cada vez más ensimismadas en su existencia, incluso absolutamente resignados a sus realidades. En resumen, los tres mensajes fueron, ¿no es cierto?, la predicación del Evangelio por medio de los dos testigos a nivel mundial, la caída del Vaticano como sede de la Iglesia Católica y, dentro del mismo contexto, la supervivencia del anticristo, que desconoce absolutamente a su madre y junto con el falso profeta promueven un nuevo sistema religioso en el mundo que va a ser marcado por la bestia en su mano derecha o en su frente. Analizamos el amplio abanico de lo que es la marca de la bestia, desde el Filii Dei hasta el nombre de Juan Pablo II, incluyendo el posible chipeado que se puede hacer, o bien puede ser una mezcla también de chip con código de barras, pero sigo insistiendo de que tiene un factor espiritual de fondo. Quiero resaltar eso y quiero resaltar de que para Dios es muy importante el día de reposo porque es una señal eterna entre Él y el pueblo de Dios, de los que le aman y de los que le respetan. Por lo tanto, la señal de Dios en su pueblo es el día de reposo. Por lo tanto, la marca, que sería lo contrario de la bestia, debe ser también relacionada con el domingo, ya que es un obstáculo de poder trabajar la mano derecha libremente y también adorar, que sería la marca en la frente, porque te daría una obstrucción espiritual de pensamiento. Bien, espero que Dios les bendiga
y nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Dios lo quiere así.